unas palabras que nunca olvidaré. Bien, siempre el ser valenciano, quiero decir, el haber nacido en Valencia, en la calle de Ruzafa, número 66, yo diré la fecha, a pesar de que Paco Blasco no ha querido decirla antes porque dice que estaba, por así decirlo, salvaguardada por la Ley de Protección de Datos. Pues bien, nací en el año 1935, soy un chico mejor dicho, un chico, no, ya un viejo, pero de antes de la guerra, Y esto ha determinado en mi vida también muchas circunstancias particulares, es decir, el haber vivido unas épocas que puede decirse que han sido de las más trascendentes de la historia de España en toda mi vida y concretamente y sobre todo en aquellos años 40 y 50, donde la mayoría de ustedes, para suerte suya, no recordarán naturalmente, pero que fueron durísimos y que naturalmente estamos inclusive pagando y que gracias a la Constitución de 1978 hemos podido superar. Porque cuando se habla muchas veces de la Constitución del 78 y se habla despectivamente del régimen del 78, no se quiere reconocer que fue un momento estelar para la política española y para los políticos españoles y para todos los que teníamos entonces algunas responsabilidades, como por ejemplo era la judicatura. Paco Blasco se ha referido anteriormente a movimientos que habían profundos ya en estos años 70, sobre todo en los años 70, a partir de los 70, de jueces que con alto riesgo profesional y personal implantaron en sus decisiones el Estado de Derecho, concretamente, que podían transmitir desde las Declaraciones Universales de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y también concretamente el Convenio de Derechos Humanos y Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre del 50, que es concretamente el que rige el Tribunal de Estrasburgo, y sobre todo, que lo ha recordado él también, de aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que aprobara un carácter todavía está vigente en Francia. Los franceses son muy conservadores de las cosas que valen la pena y es digno de agradecimiento que aprobara la Asamblea Nacional Francesa aquella noche del 26 de agosto de 1789 en su artículo 16, cuando ha dicho que toda sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la división de poderes no tiene Constitución. Quiere decirse que este régimen despectivamente llamado del 78 no era un régimen, no fue fácil en absoluto hacerlo. ¿Se imaginan ustedes en estos tiempos actuales ver bajar en el Congreso de los Diputados, en las primeras elecciones democráticas que en España hubo después del fallecimiento del dictador en 1977, bajar cogido del brazo a una señora, Dolores Ibarruri, con un poeta también, Rafael Alberti, bajarlo por el Congreso de los Diputados para sentarse en una mesa de edad y restaurar la democracia? Quizá a lo mejor ahora pues, no se podría ver eso con simpatía. Fue una realidad. Y fue una realidad que los 7 padres de la Constitución integrarán personas tan diversas como el señor Fraga Iribarne, que concretamente asumió toda la Constitución, que muchos de los que después fueron de su partido no fueron capaces de votar ni de apoyar. Y también con toda la pluralidad de esos 7 padres de la Constitución, de los que desgraciadamente solo quedan vivos 2. Pues bien, aquel régimen del 78 fue un régimen que gracias a él tenemos una de las constituciones más progresistas del mundo. Si quieren ustedes observar lo que es el capítulo 3 del título 2, derechos, precisamente los derechos derivados de la política social y económica, verán cómo es una de las constituciones que proclama lo que es el Estado social y democrático de derecho, que hace su artículo 1, pero que lo proclama como una realidad. Determina inclusive que puedan declararse inconstitucionales leyes que atenten contra esos principios, que son los que garantizan ese Estado social y democrático de derecho, ese estado de bienestar que pretende evitar las desigualdades sociales, afirmando también el principio de libertad de empresa dentro de una economía de mercado. Luego, no es un régimen del 78 despectivo, sino es un grandioso, que fue un triunfo del pueblo, la Constitución de 1978. Y yo tengo que, no voy a prolongar demasiado mi intervención, pero tengo que hablar a ustedes de una convicción mía,
no que fue la convicción también de Gregori, Mayans y Siscar, sino también la convicción de muchos de los juristas o de todos los que están aquí presentes y muchos de los que no pueden estar aquí presentes, que es la virtualidad y la necesidad de afirmar la existencia del derecho civil valenciano, del derecho civil valenciano, pero no como un elemento de separación, sino al contrario, un elemento de integración. Miren ustedes, nadie puede pensar que legítimamente en Cataluña no se atreviera Felipe V con los decretos de nueva planta a abolir su derecho civil. Y lo tienen inclusive su Código Civil. Y no pasa nada, quiero decir, no, eso es un elemento de disgregación o de separación. Lo mismo en Aragón, lo mismo en el País Vasco, lo mismo en Galicia y hasta inclusive en sitios tan modestos y tan sencillos y tan localizables como el Fuero del Bailío. Y si esto no conduce a una separación, la afirmación de los derechos históricos precisamente que únicamente se vinculan a los territorios forales, concretamente al País Vasco, en la disposición adicional primera de la Constitución, no es suficiente, por así decirlo, con esta interpretación restringida. El Estatuto Valenciano también se ha puesto de relieve con anterioridad. El Estatuto, sobre todo a partir de la reforma del 2006, consagra esta posibilidad del derecho civil valenciano y la consagra como una norma que está vigente. Tengan ustedes presente que, les voy a hablar sucintamente, las 3 sentencias que el Tribunal Constitucional ha proclamado haciendo una interpretación realmente restrictiva e innecesariamente restrictiva, como pone de relieve en su voto particular un jurista también muy destacado, actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Siool, concretamente tiene 3 preceptos que están vigentes en el en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que están vigentes y que forman parte del bloque constitucional que sirve para enjuiciar la constitucionalidad de las normas que derivan, y estando vigentes, sin embargo, se hace una interpretación del artículo 149, apartado primero, regla 8, de lo que es la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho civil, salvo allí donde existan los derechos forales. Y esta palabra o estas palabras, allí donde existan, interpretadas innecesariamente, es una crítica perfectamente legítima. Yo, si hubiera estado en vigor todavía, mejor dicho, hubiera estado no jubilado, hubiera permanecido en esta deliberación o pertenecido a esta deliberación de las 3 sentencias de 2016 del Tribunal Constitucional, me hubiera adherido, si es que no hubiera conseguido la mayoría, que es posible que lo hubiera conseguido, para declarar constitucionales estas 3 leyes valencianas, después de la reforma del 2006, que, como saben ustedes, son la Ley 5/2011 de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, la Ley 10/2007 de 20 de marzo de régimen económico matrimonial valenciano, que es un régimen económico matrimonial que rige concretamente en todos los países que son los países pertenecientes al Reino de Aragón y concretamente Cataluña y lo que es Valencia y lo que es la Comunidad Balear. Quiero decir que son un régimen de separación. ¿Por qué? Eso es separar. Quiero decir, es obligatorio el régimen precisamente de gananciales, que es el régimen común, el régimen castellano. Eso separa a los españoles. Separa a los españoles que tenga competencias exclusivas según estos 3 preceptos a los que enseguida brevemente me referiré a la Comunidad Valenciana para legislar en materia de derecho civil. Los separa, no señor. Desarrolla un derecho que es perfectamente vigente y aplicable y necesario para la convivencia ciudadana en el Reino de Valencia, concretamente en la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué? Porque su desarrollo de este derecho civil no se hace con los mismos criterios que tenían cuando se promulgan los FURs por don Jaime el Conquistador, sino concretamente cuando se desarrolla ese mismo derecho de acuerdo con los principios de la Constitución. La Constitución nos une, es lo que nos une. Y el desarrollo de cualquier derecho en cualquiera de las partes que conforman España se desarrolla de acuerdo con la Constitución, porque si no es inconstitucional, algo tan elemental, y sin embargo no separa, sino que por el contrario reconoce la singularidad, que es lo que en definitiva nos une. Fíjense ustedes, las 3 disposiciones son concretamente el artículo 7, apartado primero del Estatuto Valenciano después de la modificación del 2006, nos establece un mandato a la Generalitat para la recuperación de los contenidos de los fueros, de acuerdo con la Constitución. O sea, fíjese usted, un mandato. Artículo 7
del Estatuto de Autonomía, perteneciente al bloque de constitucionalidad, con arreglo al cual son juzgadas o deben ser juzgadas las leyes que surjan de la competencia del derecho civil en materia de derecho civil de la Comunidad Valenciana, para que recupere la Generalitat los contenidos de los fueros de acuerdo con la Constitución. Esto está vigente, esto está en vigor. Ni siquiera el Tribunal Constitucional, cuando dictó estas sentencias, se planteó el declarar inconstitucional estas normas que habilitaban al gobierno de la Generalitat, y no solamente que la habilitaban, que le daban el mandato para que pudiera desarrollar, recuperar los contenidos de los fueros en la materia en que pueda ser desarrollada con arreglo a la Constitución. Hay una disposición que esta es fundamental, transitoria tercera, en el Estatuto de 2006, también vigente, fíjense ustedes, vigente, que establece competencia exclusiva sobre el derecho civil valenciano a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia. Competencia exclusiva para legislar y desarrollar de acuerdo con la Constitución en una disposición transitoria tercera que está en vigor, en pleno vigor. Y un artículo, el 49, apartado 1, regla segunda, competencia para la conservación, desarrollo y modificaciones en derecho civil valenciano que pueda ser calificado como foral. 3 preceptos del Estatuto Valenciano en vigor, en vigor. En la modificación producida en 2006, que autorizan este desarrollo de la Constitución, del derecho civil valenciano con arreglo a la Constitución y tomando la idea clásica de los FURs de Valencia. FURs de Valencia que en definitiva somos todos hijos, afortunadamente, en los países mediterráneos del derecho romano. En materia de derecho civil, quiero decir, tampoco hay tantas diferencias fundamentales. Las hay naturalmente, peculiares de cada sitio, y se respetan. Quiero decir, les he dicho en España, los que tienen su derecho civil propio, y lo tienen y no pasa nada. Y sin embargo, Valencia, a pesar de estos 3 preceptos que no lo tienen en ninguno de los otros estatutos, no puede desarrollar su derecho civil valenciano. Yo creo que esta idea, esta interpretación del 149.1, regla octava de la Constitución, cuando atribuye competencia exclusiva para el desarrollo del derecho civil, salvo allí donde existan, lo dice como con palabras, quiero decir en cierto modo, que aminoran, por así decirlo, la importancia del tema, pues esta interpretación restrictiva, digo, esta interpretación puede, naturalmente, desarrollarse en sentido contrario, por los argumentos que sucintamente les he procurado dar concretamente y que son no solamente míos, sino que son comúnmente aceptados por la mayoría de los magistrados, muchos de los magistrados que actualmente se sientan en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es? ¿Que se podría hacer un cambio de los criterios jurisprudenciales? Sí, pero yo les puedo decir, con la experiencia que me dan tantos años, 52 años de oficio judicial, que es muy difícil que un tribunal, a no ser que lo fuerce una disposición, cambie de criterios a la hora de interpretar una ley. Y a la hora de interpretar, que aquí no le costaría tanto trabajo, porque con una interpretación de estos 3 preceptos plenamente en vigor, lo repito una vez más, del Estatuto Valenciano, podría cambiar perfectamente esta doctrina. Pero yo creo que, como se ha dicho también anteriormente, en quienes me han precedido en el uso de la palabra, que, sin duda alguna, una modificación constitucional que no circularía o no debería circular por el régimen riguroso, concretamente del 159 de la Constitución, sino por el régimen simplificado, podría atribuir esta posibilidad de desarrollo dando una interpretación exacta, si quieren, con una referencia específica a Valencia, y si no hace falta ni siquiera esa, pero que permita hacer esta interpretación al Tribunal Constitucional. Yo quiero terminar, y ya no les canso más, y quiero terminar agradeciendo profundamente este premio de este valenciano que nació en Oliva y murió en Valencia, que estuvo en tantos otros sitios, que discrepó, por así decirlo, que tuvo esa proyección internacional mucho más fuerte que la que tuvo dentro de su propio país. Quiero agradecerles que me hayan dado este premio, que para mí es uno de los más importantes de mi vida. Muchas gracias por haberme escuchado.
Moltíssimes gràcies per les seues paraules. I ara, abans de fer-li l'entrega del premi, es permetrà que donem les gràcies a l'autora del mateix premi, Rebeca Plana. Moltes gràcies. Acabem de veure part del treball de Rebeca Plana, una artista plàstica valenciana de la terra, treballa en el seu taller del Balà de la Ribera i guarda fidelitat, com heu vist, a l'abstracció, o qual cosa l'aboca una composició estructurada i un ambient d'improvisació, no? I certa ferocitat, no? Cert ambient salvatge, per dir-ho així. Des que va acabar els seus estudis, Rebeca ha participat en residències artístiques i rebut nombroses beques i prèmits com el Senyera de Pintura de València, Ateneu Mercantil de València o l'esmentat honor en el Premi BMW. El treball de Rebeca Plana també s'ha mostrat en exposicions individuals, en museus, galeries, ha participat en diverses exposicions col·lectives, també fires d'art. Recentment ha sigut convidada a la Bienal Llatinoamericana al Brasil, seleccionada per a participar en la Bienal de la Fundació 11 2020 i prepara la seva pròxima exposició individual en la Fundació Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València. Demanem un fort aplaudiment per a Rebeca Plana, present ací a la sala. I un reconeixement per al meravellós músic de jazz, guitarrista excels també de la terra, Ximo Teva, el gran Ximo Teva, que ha fet la música que acompanya el vídeo de Rebeca i que també crec que està present. Està per ahí, Ximo, també? No ha pogut vindre, Ximo. I ara sí, per a fer-li la entrega del primer Gregori Mayans de l'Associació de Juristes Valencians, demanem la presència ací de la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, autoridades. En primer lugar, quiero mostrar mi gratitud
y sobre todo mi reconocimiento a la gran labor que la asociación está realizando en esta larga lucha por la recuperación de lo que es propio y lo que es seña de nuestra identidad, como es el derecho civil foral. Pero quiero mostrar mi agradecimiento de forma muy especial porque haya tenido la oportunidad, y así me lo hayan pedido, de poder compartir hoy aquí con mi amigo Pascual este acto y además ser la encargada de darle este premio. Y la verdad es que me complace y me llena de orgullo y de gran satisfacción, porque para mí Pascual, por encima de todo, de ser ese gran jurista, humanista, intelectual, es un amigo. Y es un amigo al que admiro profundamente. Y las palabras que les voy a dirigir, muy breves, les prometo que no es otra laudatio, que ya se la han hecho, en mi condición de amiga, como así me lo ha pedido la asociación, nacen desde el corazón y desde el más absoluto reconocimiento a este jurista. A un jurista del cual quiero destacar como desde su primer ingreso en la carrera judicial en 1962 y en todos los ámbitos judiciales donde ejerció, sobre todo en la jurisdicción contenciosa, Pascual dejó siempre esa impronta de un profundo conocimiento del derecho y de su firme, cabal y solidaria interpretación jurídica, circunstancias que con el devenir de los años, como muy bien han relatado en su currículum, pues precisamente es el único jurista que ha estado presidiendo todas las instituciones judiciales. Pero Pascual Sala, ante todo, es un valenciano de origen y de corazón. Y es que ser valenciano en todo imprime carácter. Como se nota en la pasión de sus actos, ustedes lo han podido ver aquí esta tarde, cómo con esa finura jurídica, esa brillantez intelectual, ha ido desglosando y analizando esas disposiciones que, según su criterio, acertado, por supuesto, entienden que dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en el ámbito constitucional tiene pleno encaje el derecho civil valenciano. Y precisamente es que, como lo han visto, pues tiene esa manera de defender con ahínco, con pasión, sus postulados, pero además lo hace con contundencia al explicar sus argumentaciones jurídicas. Y en realidad lo que más destacaría también es siempre esa invitación de Pascual a la reflexión crítica. Está siempre en todas sus intervenciones. Pascual representa el espíritu indomable, libre, como la más pura esencia mediterránea. Y arrimando el hombro como el que más, y en unos tiempos además que se nos antojan incluso mucho más difíciles que los que vivimos actualmente, Pascual Sala combatió la dictadura con las armas de la razón y el derecho, con la inteligencia y la valentía de quien nunca dudó que España solo tenía un camino para no perderse en las sombras de la sinrazón y el olvido seculares. No había otra vía, tampoco en la judicatura, más que la democracia. Y la apuesta, lo ha dicho él también en su intervención, por una transición política en la que estuviéramos todos y todas, convertidos ya en ciudadanos y dejando para el recuerdo el triste papel de súbditos de un pasado oscuro no muy lejano. Por ese camino transitó Justicia Democrática, por el sendero que marca el derecho en mayúsculas, donde la libertad, el pluralismo y la solidaridad son algo más que bellas palabras esculpidas en el frontispicio del Estado democrático. Son la esencia de la dignidad humana. De su paso por el Tribunal Constitucional,
Me quedo con su inquebrantable ánimo y capacidad de trabajo, su esfuerzo por llegar a la ciudadanía, abriendo las puertas sin fronteras del Tribunal Constitucional, abriéndolo a la sociedad, como también aquí, en su Valencia natal, precisamente se celebró el primer pleno del Tribunal Constitucional, aquí en la ciudad que dio a luz el constitucionalismo español. Del hombre libre que es Pascual Sala, de su cultura, de su vital compromiso, de su cercanía siempre con el menos favorecido, me gusta su trato directo, amable y sincero, cuando es capaz de trasladarte y hacerte partícipe de su emoción ante una Verónica de José Tomás o ante nuestro paisano Enrique Ponce, o ante un lienzo de Picasso, ante un adagio o ante un paseo, cámara en ristre, cerca de cualquier ermita romántica de los alrededores del Duero. Como viajero impenitente por vocación y devoción, al modo y manera de un Marco Polo muy valenciano y también muy veneciano, Pascual Sala ha hecho del viaje siempre un camino adelante, un tránsito a la cultura, a la convivencia, al intercambio, a la vida en movimiento continuo, como aquel tranvía a la Malvarrosa de su amigo Manolo Vicent, que era vehículo iniciático hacia los despertares vitales y sensoriales, pero también hacia la imaginación y la libertad. No es descabellado encontrarlo siempre discreto, haciendo del anonimato un arte, observando una pintura impresionista en el Hermitage de San Petersburgo o rebuscando entre los libros de Viejo de la Cuesta Moyano de Madrid o caminando por el inmenso Tikal guatemalteco o saboreando el rito del regateo en cualquier bazar norteafricano o siendo dichoso con algún nieto mientras le desgrana las andanzas de tío Paloma pescando entre las cañas y el barro de nuestra albufera. Y, por supuesto, adivinarle contemplando cualquier atardecer rojo en esa franja que va de Algeciras a Estambul, donde los mediterráneos sentimos el olor y el color y el calor de la libertad. Libertad para la que, tomando hermosas palabras de nuestro poeta Miguel Hernández, siempre sangró y luchó y nunca desfalleció este maestro de juristas, mi amigo Pascual Sala. Muchas gracias. Bueno, ara Ximo i jo volíem parlar un poquet de l'obra, però és que hem vist que s'ha fet un poc tard. Sí, fan les 9 ja, s'ha fet una miqueta tard i alleugerim un poquet, no? Jo també volia parlar un poquet del dret civil valencià. De tota manera, donar-li l'enhorabona a Rebeca, ha fet una obra realment fantàstica que jo no sé si és la intenció, però simbolitza el que estem avui així junts, no? El poble valencià demanant, reivindicant els nostres drets històrics. Gràcies, Rebeca. Què dic jo? Que jo volia parlar un poquet del dret civil valencià. Ah, que sí? No, jo crec que no. Que per bé dels drets presents vaig a demanar la presència del president de l'Associació de Juristes Valencians i així anar a ell. I a més no podria millorar el que ha dit Gabriela. Home, José Ramón, gràcies. Hola, bona vesprada. En primer lloc, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, valencians, per estar així en aquest moment. Per a nosaltres, l'Associació de Juristes Valencians, absolutament emocionant. Una associació que, desgraciadament, tindrà que canviar de nom per culpa de Francisco Blasco, perquè, clar, no poden ser Associació de Juristes Valencians, perquè ja ha ficat el llistó un poquet alt, no? Entonces, probablement, a partir d'ara serem l'Associació de Llicenciats en Dret i o Juristes Valencians. O de potencials juristes. Bueno, este tema ho tratarem directament en ell per a no tindre problemes.
Bueno, en fi, bona vesprada a tots. En primer lloc, benvolguts amics, els socis de l'Associació de Juristes Valencians, volem donar-vos les gràcies per la vostra insistència, per la vostra resiliència i pel vostre coratge en la defensa de lo que diu el nostre Estatut d'Autonomia. Si ho penseu, quedar-nos a 24 hores d'aprovar una modificació tècnica de la Constitució podrien ser causa de pressió per als pusil·lànims, no per a nosaltres. Per a la nostra societat civil i el municipalisme ho ha enfocat com una oportunitat de plantejar una proposta que tingui encara més pes social i territorial. En aquest moment, com sabeu, tenim 405 ajuntaments, del total crec de 570 que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, que han demanat expressament modificar la Constitució en un caràcter tècnic, com ha comentat en Pasqual, simplement per a tindre això que teníem, que pensaven que tenien, que molts diputats, entre ells els presidents que fiquen els recursos contra el nostre dret civil, votaren a favor, i el que pensem és que n'hi ha que corregir aquesta situació anòmala i injustificable. Representants d'aquest heterogeni grup, que és cada vegada més gran, demanaren el passat 19 de juny en les Corts, quan els nous consellers acabaven de prometre les seues noves responsabilitats, ja estaven ahí donant per sac, i perdó, que la nova tramitació de la modificació constitucional fora per via d'urgència, per assegurar que abans del 9 d'octubre els nostres diputats reclamaren a Congrés i Senat fer realitat el que s'aprovà en el junyà 2006 en arguments jurídics incontestables que ha comentat en Pasqual. És que aquest estatut no s'ha qüestionat mai per ningú. És que no s'ha qüestionat mai el que diu el preàmbul del nostre estatut i 7 artículos del nostre text estatutari estan ahí, mai ningú els ha qüestionat. En definitiva, ens mereixem tindre la mateixa capacitat de fer lleis civils que Aragó, que Navarra, que Balears, que Catalunya, que País Basc o Galícia. Jo dubte que en un percentatge com el que hem fet així en la Comunitat Valenciana, dubte que molts municipis d'aquests territoris tinguen aquest compromís tan ferm com tenim nosaltres. Entonces, no sé què estem esperant per a realment portar aquest tema immediatament al Congrés, perquè políticament ja estava guanyat. Cal recordar-ho. No es admisible que las peculiaridades de la sucesión de la empresa familiar, la voluntad de muchos cónyuges de testar mancomunadamente en favor de uno y otro, o de desheredar, o los problemas creados por la desfasada legítima del Código Civil, o la falta de regulación en la que el Estado mantiene a las parejas de hecho y otras tantas realidades cotidianas de valencianes i valencianos no poden ser resueltas per les Corts. En realitat, si ho penseu, què són els diputats valencians? Són representants del poder legislatiu. Què fan en qualsevol cambra autonòmica? Fer lleis. I en una part molt important fan lleis civils. El que volem és que els nostres diputats tinguen la feina que els toca, que és fer lleis civils també. Donem les gràcies a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per ajudar-nos a arribar als pobles menuts que hi ha en nostra terra, els valencians d'interior, els de la València buida, que també han demanat tindre aquesta possibilitat de fer lleis més socials i oportunes, per exemple, en matèria successòria. Hi haurà poca gent, però els valencians d'interior necessiten, com la resta, una justa financiació, bones infraestructures i bones lleis civils per a solucionar problemas vinculados al despoblamiento. A los valencianos se nos achaca habitualmente que somos individualistas, pero en el caso del derecho civil valenciano, que es una reclamación perenne a los juristas y absolutamente transversal en lo ideológico, los 405 municipios valencianos nos han demostrado que vamos todos a una. En la anterior tramitació de la proposició de llei en les Corts Valencianes, il·lustres diputats van tindre intervencions brillants, com per exemple la de Manolo Mata, indicant que la reivindicació del dret civil valencià no és una qüestió de sentiments, sinó de dignitat com a poble. O la d'Isauro Navarro, que indicava negar el dret civil valencià
és negar la seva història, la història dels valencians, o la de Maria José Ferrer, que des de la seva trajectòria com civilista compromesa a recordar que tan espanyol és el dret foral especial com el que s'arreplega en el Còdic Civil. O de Fabiola Meco, que indica que un verdader i sincer exercici de defensa de l'autogovern valencià és la seva competència per a legislar en matèria civil en temes que afecten de manera directa a la ciutadania. En definitiva, jo crec que així estem representats una part molt significativa de la societat valenciana i el que hem de pensar és que si no som nosaltres els que portem aquest tema, qui ho va fer, no? I pensem que és hora ja per fi de tancar la ferida d'Almansa. Si no és ara, quan deixarem de tindre una competència legislativa buida de contingut? Necessitem, per part de tots, una immensa xarxa de networking de defensa d'una justa finançació d'infraestructures o de defensa de nostra agricultura. I per això vos demanem que donem a conèixer la problemàtica i utilitat del nostre dret a moltes altres associacions. Per tant, vos necessitem a tots. Per a nosaltres, aquests valors es representa Gregori Mayans i, per supost, també Pasqual Sala, homes que han lluitat contra situacions injustes en molts moments de la seva vida. En aquest moment